estamos en los inicios de este año 2023, quisiera hacerles llegar a todos y cada uno de ustedes mi saludo y mi oración para que el Señor bendiga este año nuevo que empezamos y que nos conceda la gracia de ir preparándonos en esta ruta que nos hemos marcado para el sínodo de la sinodalidad. Que la bendición de Dios llegue a cada uno de vuestros hogares y a cada una de vuestras personas. Que todo vuestro trabajo que van a realizar durante este año sea siempre inspirado por el discipulado misionero de una iglesia en salida, como nos ha pedido el Papa Francisco. Quisiera dedicar este espacio a hacer un homenaje al Papa emérito Benedicto XVI, que como todos nosotros sabemos, dejó de existir el último día del año 2022. Y en estos días toda la Iglesia Católica está rindiéndole pues su homenaje, por un lado orando por su eterno descanso y segundo resaltando la importancia de su vida y de su ministerio en la Iglesia. Efectivamente, el Papa Benedicto XVI fue un regalo de Dios para la Iglesia. Vamos a hacer un recuento de lo que ha significado para todos nosotros la figura de Benedicto XVI. Quisiera empezar por el testimonio histórico de su familia y de su vida. Joseph Ratzinger nació en Alemania y creció en un pueblito muy humilde de gente campesina. Y cómo él pudo, a lo largo de su crecimiento, ir creciendo también en su camino de fe. Y le tocó enfrentar los rezagos o en plena Segunda Guerra Mundial. Ha participado en ese conflicto bélico y ha sabido también detectar los horrores de la guerra y las trágicas consecuencias. La fe de Joseph Ratzinger nos enseña cómo se madura en medio de las dificultades y los problemas y cómo supo ya reflexionar la voluntad de Dios en medio de esas dificultades. Ahí se preparó como seminarista. Luego, después de terminada la guerra, se abrió en él un camino del mundo académico. Se dedicó a estudiar y a profundizar la fe en ese contexto que estaba viviendo, destacándose como un gran estudioso de las ciencias teológicas y también dedicándose a optar por los grados académicos que lo convirtieron en un importante profesor de la universidad allá en su territorio, donde destacó como un excelente teólogo de la Iglesia Católica. Es importante entender estas bases históricas porque luego después, cuando la Iglesia lo llama a ocupar cargos más importantes, va a iluminar con sus estudios su profundización teológica. Y yo diría tres elementos muy importantes de su aporte de estos estudios de la teología. Joseph Ratzinger se basó mucho en la palabra de Dios, un gran estudioso de la palabra de Dios. En segundo lugar, un gran inspirador de una profundización de la Iglesia. Su segundo tema era cómo entender y profundizar el misterio de la Iglesia. Y en tercer lugar, su gran preocupación por la verdad que se fundamenta en la palabra de Dios y la verdad en el magisterio de la Iglesia. Estos tres elementos hicieron de Joseph Ratzinger un gran teólogo y por eso fue llamado a participar en el Concilio Vaticano II. La eclesiología de Joseph Ratzinger ha servido para la elaboración de los documentos más importantes del Vaticano II, que nos ayudaron a la renovación y adaptación de la Iglesia a los tiempos actuales. Luego después ha tenido una gran participación en el Vaticano.
se le confió la congregación de la doctrina de la fe y de la Comisión Pontificia sobre las Sagradas Escrituras. Ahí ha ido desarrollando toda una temática muy importante, porque aplicando los principios del Vaticano II al desarrollo de la Iglesia y el enfrentamiento a toda la problemática que envuelve al mundo. Llegó el momento de la muerte del Papa Juan Pablo I, a la muerte del Papa Juan Pablo II. Allí fue llamado a ser un sucesor del apóstol Pedro, del año 2005 a 2013. Durante su periodo como Papa, ha sabido guiar y orientar a la Iglesia casualmente por el camino de la teología cristiana, basada en la verdad, basada en la Iglesia, basada en las Sagradas Escrituras. Nos ha dejado un legado riquísimo de documentos que marcan pues la respuesta de la Iglesia desde la teología para poder conducir los rumbos de la Iglesia. El Señor lo ha llamado a su presencia en este último día del año 2022 y hoy le rendimos un homenaje para recordarlo siempre como un Papa sabio, un Papa empapado en la realidad del mundo y un Papa lleno de esperanza que ha preparado a la Iglesia para la conducción del Papa Francisco en estos tiempos que estamos ahora viviendo. Junto con toda la Iglesia, elevamos a Dios nuestra oración. Papa Benedicto XVI, descansa en paz.